Yo creía ser invencible. No era un delincuente cualquiera. Era temido, respetado y odiado en las calles. Había sangre en mis manos, cicatrices en mi alma y una reputación que me precedía como sombra. La prisión no me cambió, solo alimentó mi orgullo. Dentro de esos muros oscuros, yo reinaba. Los débiles me obedecían, los fuertes me temían. Repetía sin miedo: el infierno no me asusta, lo controlo. En las madrugadas, escuchaba gritos, no de otros, sino míos. Ecos que venían de un lugar que aún no conocía, pero que pronto visitaría. Durante años hice pactos, invocaciones, símbolos, sacrificios. Reía con cinismo cuando mencionaban a Dios. Para mí, el diablo era un aliado, un compañero en mi camino de destrucción. Me convencí de que el mal me protegía. Qué ironía. Un día, todo cambió. No fue un enfrentamiento ni una redada. Fue un disparo, uno solo, justo en el pecho. Mi visión se nubló, el aire desapareció y el frío me abrazó como un velo. En segundos, me vi fuera de mi cuerpo. Miraba desde arriba mientras los guardias corrían, mientras la sangre se esparcía como tinta sobre el concreto. Entonces, caí, no al suelo, sino a otro lugar, oscuridad absoluta, gritos que desgarraban el alma, sombras con rostros deformes que reían con odio. Intenté correr, pero no había suelo. Intenté gritar, pero no tenía voz. Sentí fuego, no en la piel, sino dentro de mí. Ardía mi conciencia, mi historia, mis recuerdos. Todo lo que había hecho, todas las vidas que destruí, me perseguían. Vi figuras. No eran demonios como los que imaginaba. Eran burlas vivientes. Voces susurraban: ¿creíste que mandabas aquí? Eres uno más. Fuiste nuestro juguete. Me di cuenta de la mentira. Nunca controlé el infierno. Solo fui manipulado. Una marioneta guiada por la soberbia, creyendo que el mal era poder, cuando en realidad era esclavitud. En medio de esa agonía, apareció una luz. No era brillante. Era como un suspiro, como un recuerdo olvidado. Una voz atravesó todo. Aún no es tu tiempo. No entendí. ¿Misericordia? Para mí, un asesino, un blasfemo, un traidor a la vida. Pero esa voz no se apagó. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Y desperté. En 1906, la enfermería, con tubos y dolor, supe que había vuelto. Nadie entendía por qué sobreviví, ni los médicos, ni yo. Pero mi mente no olvidaba. El fuego, las burlas, esa voz. Pedí una Biblia. Al principio fue por miedo, luego por hambre. Empecé a leer. Lágrimas caían mientras reconocía mi condena en cada página. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y yo debía mucho. Una noche, el capellán me visitó. Me miró a los ojos sin miedo. Me habló de Jesús, del perdón, de la cruz. Quise rechazarlo, gritarle que se fuera, pero algo en su mirada me quebró. Esa noche no dormí, solo oré. No sabía cómo hacerlo, pero dije su nombre. Jesús, si aún me puedes oír, límpiame. Y lloré, como un niño, como nunca antes. Los días siguientes fueron lucha. Los compañeros se burlaban, decían que me volví loco. Algunos me amenazaron, pero nada se comparaba con lo que vi en ese lugar. Sabía que el infierno era real y que Cristo me había rescatado justo antes de caer en él para siempre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Comencé a cambiar, no por fuerza, sino por gracia. Dejé la violencia, rompí los pactos, quemé los símbolos. Empecé a predicar, primero en silencio, luego en voz alta. Cada palabra era un testimonio vivo. Decía a todos: el diablo te promete poder, pero te entrega cadenas. Solo Jesús rompe esas ataduras. No soy un santo, todavía lucho. A veces la culpa me susurra:
pero ya no estoy solo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Hoy, mi pasado sirve de advertencia, mi historia de señal. Ya no digo que controlo el infierno. Hoy confieso que fui rescatado de él. Muchos no creen, otros se burlan, pero hay quienes escuchan, tiemblan y se acercan. Ellos saben que, si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquiera, incluso al más perdido, incluso al más endurecido. Predico desde la cárcel. Algunos internos me llaman traidor, otros hermano. Cada testimonio que doy es una victoria del cielo sobre las tinieblas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y eso lo vivo cada día. No necesito aplausos. No busco fama. Solo quiero que sepas que el infierno es real, pero también lo es la misericordia. No esperes el disparo, la caída, el fuego. Clama ahora. Él escucha. Él responde. Él salva. Porque yo estuve allí. Yo vi el horror. Yo sentí el tormento. Y aún así, Jesús me extendió la mano. No porque yo lo mereciera, sino porque su amor no tiene medida. Si tú también crees que no hay salida, mira hacia arriba. No importa cuán hondo hayas caído, el mismo Dios que me levantó a mí puede alcanzarte. Aún en lo más profundo del infierno, su luz brilla y su voz sigue llamando. Pensé que después de aquella experiencia, mi vida sería más fácil. Me equivoqué. El verdadero infierno no era ese lugar de fuego y tinieblas, era vivir con las consecuencias de lo que fui. Cada noche, los rostros de los que lastimé volvían a mi mente como fantasmas silenciosos. No podía dormir, no podía fingir que todo estaba bien. La cruz me había salvado, sí, pero también me confrontaba. Comencé a escribir cartas a las familias de mis víctimas. No esperaba respuestas, solo quería confesar, pedir perdón. Algunas nunca respondieron, otras me enviaron odio. Una, solo una, me escribió de vuelta. Dijo que también conocía a Cristo y que oraba por mi alma. Lloré como un niño pequeño al leer esas palabras. La misericordia duele cuando sabes que no la mereces. En la capilla del penal empecé a dar pequeños estudios bíblicos. Al principio nadie venía. Después llegaron 2, luego 4. A la tercera semana éramos más de 20. Todos hombres rotos, endurecidos, marcados por la violencia. Pero cuando hablaba, me escuchaban, porque yo no predicaba teorías. Predicaba desde el infierno. Predicaba desde la tumba. El ladrón en la cruz fue perdonado en su último aliento, les decía. Yo no quiero esperar al último aliento. Yo ya morí una vez. No quiero volver a hacerlo sin Cristo. Un silencio sepulcral llenaba el salón cada vez que hablaba. No porque yo fuera elocuente, sino porque la presencia de Dios se manifestaba con fuerza. Él usaba mi dolor como arma. Una noche, un joven se me acercó. Tenía los ojos llenos de rabia, los brazos tatuados con símbolos satánicos. Me dijo que odiaba a Dios, que su padre era pastor y que él lo maltrataba, que se había entregado al diablo para vengarse. Lo miré a los ojos y le dije, yo también odié, yo también me entregué, pero el diablo no salva, solo cobra. Esa noche se arrodilló y lloró sobre mis hombros. Clama a mí, y yo te responderé. Le cité, Jeremías 33:3. Él cerró los ojos y clamó. No sé cómo explicarlo, pero sentí una guerra espiritual liberándose en ese momento. Como si cadenas invisibles se rompieran, como si las tinieblas retrocedieran ante un susurro de fe. A la semana siguiente, ese joven era otro. El odio se le había ido de la mirada. Muchos aún no creen en estas cosas. Se burlan. Dicen que me volví loco, que uso la religión como escape. Pero yo los desafío, que vean mis ojos. Ya no hay oscuridad allí, solo una llama que arde, no de destrucción, sino de redención. Una vez estuve muerto, y ahora vivo. No por mérito propio,
sino por la sangre derramada en el Gólgota. Cada vez que abro la Biblia, escucho la voz que me rescató, no con sonido, sino con verdad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. En ese valle estuve, y ahora camino con otro paso. Ya no camino solo. Él va delante de mí, como guerrero y pastor. Un día recibí la visita de una mujer. No sabía quién era. Entró al salón con ojos firmes y una paz que me desarmó. Se presentó como la madre de un joven al que yo le había quitado la vida. El aire se detuvo. Mi cuerpo tembló. No sabía si pedir perdón o caer al suelo. Ella me abrazó. Me dijo: Dios me pidió que te dijera que estás perdonado. Sentí que el mundo se rompía en 1000 pedazos. Después de esa visita, algo en mí sanó. No desapareció el dolor, pero dejó de gobernarme. Supe que si Dios podía mover el corazón de una madre así, entonces su gracia no tenía fronteras. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Yo la vi, la toqué, la viví. Mi nombre comenzó a correr por otras cárceles. Otros querían escuchar mi historia. Me pedían que escribiera, que compartiera lo que había vivido. Yo no lo hacía por fama, sino por obediencia. Me dijeron que mi testimonio salvó a un guardia del suicidio. A otro preso lo apartó de un intento de asesinato. Yo no lo salvé. Fue él. Yo solo fui el eco. En mis oraciones, no pido libertad física. Pido ser útil, que cada segundo que me quede sea una semilla en tierra fértil. Que el infierno que conocí no sea en vano, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Aunque haya sido un monstruo, Él me llamó. Y yo respondí: a veces sueño con fuego, pero ya no me consume. Solo me recuerda de dónde fui sacado. Me despierto y le doy gracias. Porque cada día es una nueva oportunidad de redimir lo que fui con lo que ahora soy. Y aunque el pasado siempre esté detrás, mi mirada está fija adelante, hacia la cruz, hacia el cielo. Los años pasan, mi cabello encanece, algunos me olvidan, otros me señalan. Pero mientras tenga aliento, seguiré contando mi historia. Porque hay otros allá afuera creyendo que dominan el infierno. Yo fui uno de ellos, y casi no lo cuento. Pero ahora no hay silencio que pueda apagar esta voz. He visto asesinos quebrarse ante una palabra. He visto lágrimas en rostros endurecidos. He sentido temblores en manos que antes solo golpeaban, porque cuando Cristo entra, no hay corazón que resista. Su poder no es simbólico, es real. Yo lo experimenté en carne viva. Sigo pagando por mis crímenes ante la justicia de los hombres. No busco indulgencia aquí, pero ante Dios ya no hay deuda. El acta fue anulada, las cadenas rotas, la muerte vencida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Esa es mi sentencia, esa es mi libertad. No me creo mejor que nadie, solo soy un testigo, un trozo de carbón convertido en antorcha, un exiliado del abismo rescatado por amor. Lo que soy ahora no se explica con lógica, se explica con fe, la misma que tú puedes tener, porque si Él me salvó a mí, entonces nadie está demasiado lejos. Y cuando llegue mi hora final, no temeré, porque ya enfrenté la eternidad sin Dios, y no quiero volver allí. Sé que Jesús me espera, no por mis obras, sino por su sacrificio. Y cuando mis ojos se cierren, no veré oscuridad, veré luz. Veré al que me salvó, y por fin descansaré, en paz, en victoria, en Él. A veces me pregunto por qué yo, por qué Dios me dio una segunda oportunidad cuando tantos otros mueren sin conocerlo. No tengo una respuesta lógica, solo sé que su amor no responde a méritos, sino a propósito. Y eso me rompe por dentro, porque yo nunca lo busqué.
Él fue quien vino por mí cuando estaba perdido en la negrura. En esta prisión he visto cosas que el mundo no creería. Hombres, poseídos por odio, manipulados por demonios que no se ven con los ojos, pero se sienten en el aire. Algunos se ríen de la fe, otros se burlan del Evangelio. Pero cuando la muerte les roza, todos claman, todos tiemblan, porque en lo profundo todos saben que el alma no muere. Recuerdo a un interno llamado Marlon. Lo apodaban el carnicero. Había decapitado a 3 hombres. Era temido, despiadado, silencioso. Una noche se sentó al fondo de nuestra reunión. No dijo nada, solo escuchó. Terminamos con oración y él no se movió. Me acerqué despacio, temiendo que me atacara, pero me miró con ojos rojos de llanto. Me dijo, yo también lo vi el fuego, y se desplomó. Marlon entregó su vida a Cristo esa noche. Quemó sus dibujos satánicos, rompió el rosario negro que llevaba al cuello. Hoy predica en otra ala del penal. Él también fue arrancado del abismo. Y cuando cuenta su historia, lo hace con lágrimas, no con orgullo. La cruz no exalta el pasado, lo entierra. La guerra espiritual es real. Hay días en que el ambiente se vuelve pesado, pesadillas que nos visitan, gritos sin causa, agresiones repentinas. Pero cuando oramos, el ambiente cambia. Cuando adoramos, la oscuridad retrocede. Hemos visto enfermos sanar. Hemos visto suicidas cambiar de mente. No por nosotros, por el poder del Espíritu Santo. No, todos quieren la luz. Algunos prefieren las sombras. He perdido amigos en esta lucha. Uno fue asesinado por predicar. Otro murió ayunando. Su cuerpo no aguantó, pero partió con gozo. Porque aunque estemos tras barrotes, nuestro espíritu vuela, libre. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Y lo está, lo hemos sentido. En una visita reciente, un pastor me dijo que mi testimonio había llegado a las redes sociales. Alguien grabó una de mis predicaciones clandestinas y se viralizó. Gente en otros países escribió cartas. Algunos incluso dijeron que se reconciliaron con Dios después de escucharme. Lloré de rodillas al saberlo. Jamás imaginé que mi peor infierno sería usado para llevar a otros al cielo. No soy un héroe, no soy un mártir. Solo soy un pecador redimido. No quiero que me aplaudan. Quiero que vean al Cristo que me salvó, al que descendió hasta el polvo para levantarme. Porque eso fue lo que hizo. Se metió en mi fosa, en mi mugre, en mi sangre, y me limpió. Sigo pagando mis crímenes, sí. Y es justo. La justicia humana necesita respuestas, pero mi alma ya no está condenada. Mi nombre está escrito en otro libro, en el que no puede ser borrado por jueces ni tribunales. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Yo estuve cerca, muy cerca. A veces pienso en los que maté, en sus últimas miradas, en el miedo de sus ojos. Eso no se borra, me duele, me persigue, pero en vez de huir de ese dolor, lo convierto en clamor. Oro por sus almas. Pido que, en su último segundo, alguno haya mirado al cielo. Porque Dios puede salvar hasta en el último respiro. Lo sé. Lo creo. Los domingos son especiales. La capilla se llena. Algunos vienen por curiosidad, otros por fe. Todos salen distintos. Hemos visto pandilleros reconciliarse, enemigos abrazarse, gritos de libertad salir de gargantas endurecidas. Porque el Espíritu se mueve con fuego, no con liturgias. Aquí, la iglesia es cruda, rota y real. Algunos ministros que nos visitan terminan llorando. Dicen que sienten más a Dios aquí que en sus templos. Tal vez sea porque aquí ya no hay máscaras, ya no hay orgullo, solo pecadores hambrientos, y donde hay hambre, el pan del cielo desciende, y sacia, y transforma, y arde. Hace poco,
Un guardia que solía maltratarnos me pidió hablar. Dijo que algo en mí lo inquietaba. Me confesó que su hijo estaba en drogas, que su esposa lo había dejado. Le hablé de Jesús, no con versículos, sino con historia, mi historia. Al final, lloramos juntos. Lloramos. Ese hombre, hoy, ya no nos golpea, nos respeta y busca a Dios. He aprendido que el Evangelio no necesita adornos, no necesita luces ni escenarios. Solo necesita verdad, sinceridad, un corazón quebrado que diga, aquí estoy, Señor. Y Él se manifiesta, como lo hizo conmigo, como lo sigue haciendo. Sé que algún día saldré de aquí, no sé cuándo, pero si es su voluntad, saldré predicando. No regresaré a la calle que me vio matar, sino a las almas que necesitan vida. A los jóvenes que creen que ser temido es ser fuerte, les diré que ser fuerte es arrodillarse, es llorar, es entregar el alma al único que puede restaurarla. Mi madre murió sin verme cambiar. Fue uno de mis mayores dolores. Pero una hermana en la fe me dijo algo que guardo en el alma. Dios no necesita que te vean cambiar, solo necesita que cambies. Sé que donde esté, ella sabe. Sé que Dios le mostró. Y eso me consuela. He perdonado a quienes me traicionaron, a quienes me hirieron, a quienes me abandonaron, porque fui perdonado primero. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. No es fácil, pero es libertad. La noche ya no me da miedo, el silencio ya no me atormenta. Ahora, escucho otra voz, una que susurra, fuiste mío desde el principio, solo estabas ciego. Esa voz me sostiene, me guía, me prepara, porque sé que un día, cuando mi cuerpo caiga por última vez, despertaré en el lugar que tanto anhelo, y allí, en la eternidad, veré al Cordero, al que me rescató con manos perforadas, al que me amó cuando nadie más lo hacía. Caeré ante Él, no por culpa, sino por gratitud, y le diré, gracias, Señor. Yo estuve en el infierno, y tú me encontraste. Algunos me preguntan si no me arrepiento de haber perdido mi juventud en el crimen. Les respondo que lo que más me pesa no es el tiempo perdido, sino las almas que arrastré conmigo. Si pudiera volver atrás, les habría hablado de Cristo en vez de plomo, pero no puedo. Y por eso hoy hablo con más fuerza, porque sé lo que hay detrás del velo. Mis días en prisión ya no son de desesperación, sino de propósito. Cada mañana, antes del desayuno, me arrodillo en la celda y le doy gracias. No por la reclusión, sino por la redención. No por las paredes, sino por la libertad que hay en mi espíritu. Hay rejas de hierro, sí, pero mi alma ya no está encadenada. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, según Corintios 3:17. A veces, al mirar el cielo desde la pequeña ventana de mi celda, siento una promesa, como si los rayos de sol fueran dedos del cielo recordándome que no todo termina aquí, que hay una gloria esperando, que un día lo que fue manchado será vestido de blanco, no por mí, por Él, solo por Él. La fe me ha hecho sensible a cosas que antes ignoraba. Siento cuando un alma entra rota al comedor. Siento cuando un espíritu está siendo atacado. Aprendí a discernir el silencio. El verdadero grito no siempre se oye, a veces se siente en el ambiente. Por eso camino atento, porque hay guerra, porque hay almas que aún no saben que están perdidas. Los sueños que tengo ahora ya no son pesadillas de sangre, son visiones. Veo multitudes, veo cárceles abiertas no por fuga, sino por fe. Veo jóvenes soltando armas para tomar Biblias. Veo lágrimas cayendo como semillas. Y sé que algún día lo veré en la tierra de los vivientes.
porque sin visión el pueblo perece. Proverbios 29:18. Y yo ya no vivo sin visión. Hace poco, un interno intentó quitarse la vida. Se colgó en la ducha. Lo encontraron a tiempo. Estuvo en coma 3 días. Cuando despertó, pidió verme. Yo no lo conocía. Pero cuando nos vimos, me dijo, te escuché allá. Estaba en la oscuridad y tu voz decía, Dios no ha terminado contigo. Lloramos los dos. Nadie puede convencerme de que el infierno no es real, pero tampoco de que la gracia no es más fuerte. Algunos religiosos me han criticado. Dicen que es peligroso creer que alguien como yo puede ser perdonado, que la justicia divina no es tan blanda, pero yo no predico blandura. Predico cruz, dolor, sangre, muerte, resurrección. Predico un evangelio que cuesta todo, pero que lo entrega todo. Aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y yo la perdí para encontrarla. He comenzado a escribir un diario, no por vanidad, sino por obediencia. Siento que estas palabras no deben morir conmigo, que deben llegar a otros, a jóvenes como el que fui, a madres que han perdido la esperanza, a pastores que dudan del poder de la transformación. Esta historia no es mía, es del Dios que me revivió. En mi celda hay una Biblia rota, llena de marcas, lágrimas y sangre. La he leído tantas veces que ya la sé de memoria, no como un libro, sino como un mapa. Cada versículo es un latido, cada promesa, una cuerda que me sostiene. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y en este camino oscuro, su luz nunca falla. Recuerdo una tarde en que todo se puso negro de repente. Fue una opresión espiritual brutal. Varios presos se desmayaron. Otros comenzaron a gritar. Corrimos a orar. No había música, ni micrófonos, solo guerra. Y en medio del caos, comencé a cantar. No sé cómo, pero mi voz salió fuerte, como un grito de libertad. En segundos, todo cambió. El ambiente se limpió. Algo se rompió. Sabíamos que el infierno había intentado entrar y había sido expulsado. Estas experiencias no son comunes, ni cómodas, pero son reales. Vivimos en un campo de batalla y cada oración es un disparo contra el enemigo. Cada testimonio es una granada en las manos de Dios. Cada lágrima, una semilla. Cada alma salvada, una victoria eterna. Y yo soy un soldado, no con armas, sino con rodillas gastadas y un corazón renovado. No tengo posesiones, no tengo familia cerca, pero tengo algo que nunca tuve en libertad: paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que no depende de la circunstancia. Esa que vino cuando el príncipe de paz entró en mi historia. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y esa paz me basta. A veces me detengo a mirar mis manos, manos que una vez apretaron gatillos, que golpearon sin piedad, que hicieron daño. Ahora escriben, oran, se levantan en adoración. Son las mismas manos, pero otro espíritu. Las guía. Dios no me dio otras manos, me dio otra vida. Y eso es el verdadero milagro. Muchos preguntan si me convertí por miedo al infierno. Y sí, fue miedo al principio. Pero me quedé por amor. Porque cuando conoces a Jesús, el temor se disuelve. Ya no corres de algo, corres hacia alguien. Ya no vives huyendo, vives respondiendo a un llamado. El amor perfecto echa fuera el temor. Un día, mientras oraba, sentí que el Señor me decía: no morirás aquí, te levantaré para proclamar mi nombre en lugares donde otros no llegan. Esa palabra se quedó grabada. La he guardado como un tesoro, no porque busque libertad, sino porque sé que hay más, que mi historia aún no ha terminado. He sido invitado a testificar por carta en congresos cristianos. Me leen en iglesias donde jamás soñé entrar. Mi voz,
que antes maldecía, ahora edifica. No hay barrera que el Espíritu no atraviese. No hay muro que pueda encerrar un mensaje de vida, porque la palabra de Dios no está presa. Un joven de Manles, apenas 16 años, me escribió desde Chile. Dijo que estaba a punto de entrar en una pandilla, pero escuchó mi historia en YouTube. Dijo que cayó de rodillas y gritó el nombre de Jesús. Dijo que ahora asiste a una iglesia. Yo lloré leyendo eso, porque entendí que mi dolor no fue en vano, que mi infierno fue usado para que otros no bajen allí. Este es mi legado. No quiero monumentos, no quiero aplausos. Solo quiero ser una señal en medio del camino, un faro en la tormenta, una advertencia con esperanza, porque si Dios me sacó del fango, puede sacar a cualquiera, y mientras respire, lo proclamaré. Algún día mi cuerpo será enterrado. No sé cuándo, pero no me aterra, porque sé que mi alma ya fue levantada, y cuando suene la trompeta final, cuando el cielo se abra y el Rey regrese, yo me levantaré también, no por mis obras, sino por su promesa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:14. Y ese será mi verdadero final, o mejor dicho, mi eterno comienzo. Una noche sentí algo distinto. El aire era pesado, pero no por oscuridad, sino por gloria. Me desperté sudando, como si mi cuerpo supiera que algo sobrenatural se avecinaba. Me arrodillé y oré sin palabras. Solo gemidos, solo lágrimas, y en ese silencio sagrado, escuché dentro de mí: prepárate, te estoy por llevar a un nuevo lugar. Pasaron semanas y nada cambió. Seguía en mi celda, en mi rutina, con los mismos rostros a mi alrededor, pero algo en mi espíritu se había encendido. Ya no oraba por un simple avivamiento, oraba por una revolución espiritual, por una ola que sacudiera no solo esta prisión, sino las calles, las naciones, las generaciones futuras. Un día, sin previo aviso, los directores del penal me llamaron. Me entregaron una carta. Era del Ministerio de Justicia. Habían considerado mi caso. No lo entendía. Pensé que era un error. Pero al leerla, mis piernas temblaron. Decía que, por conducta ejemplar y aporte a la transformación de otros reclusos, se abriría un proceso especial de revisión. No grité, no reí, solo caí de rodillas, no por la noticia, sino por el cumplimiento de una promesa. Dios no se olvida. Dios no miente. Cuando Él habla, el universo se acomoda para obedecer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Y en ese momento, todo lo que esperé comenzó a cumplirse. La noticia corrió por los pabellones como fuego. Algunos se alegraron, otros se enfurecieron, pero yo no buscaba aprobación, solo obediencia. En los días siguientes, los cultos se llenaron como nunca. La capilla parecía el cielo mismo. Cánticos, alabanzas, gritos de libertad. Aunque las puertas físicas seguían cerradas, las del alma estaban abiertas de par en par. Aproveché cada segundo como si fuera el último. Prediqué con más fuerza, abracé más fuerte, amé más profundo, porque sabía que algo se terminaba, pero algo mayor comenzaba. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Y yo había aprendido a ser fiel con lo que tenía: dolor, testimonio y una voz redimida. Una mañana, al despertar, el guardia me dijo: prepárate, hoy es el día. Mi corazón se detuvo por un instante. Me vestí con la misma ropa de siempre, pero algo en mí sabía que ya no era el mismo. Caminé por los pasillos y cada paso era un eco de victoria. Las puertas se abrían una a una, como si el cielo mismo me dijera: sal y ve. Al cruzar la última reja, el sol me golpeó el rostro como una bofetada de gloria. Respiré profundo. El aire ya no olía a encierro, olía a promesa, a nueva vida.
No sabía a dónde ir, pero sabía con quién ir. No tenía casa, ni dinero, ni nombre limpio, pero tenía a Cristo, y eso era todo. Los primeros días en libertad fueron extraños. La ciudad había cambiado. La gente me miraba con recelo. Algunos me reconocían. Otros solo veían un exconvicto. Pero cuando abría la boca y compartía lo que Dios hizo conmigo, los rostros cambiaban. Las lágrimas surgían. Los corazones se abrían. Porque la unción no se encierra detrás de barrotes. Me ofrecieron hablar en una iglesia. Era pequeña, humilde, con sillas plásticas y un púlpito improvisado. Pero cuando subí al frente, sentí que estaba ante reyes. Les conté mi historia, no con drama, sino con verdad. Y cuando terminé, hubo un silencio santo. Luego, una mujer gritó desde el fondo: «¡Ese era mi hijo!» y corrió a abrazarme. Era la madre de uno de los que ayudé a rescatar en prisión. Desde entonces, no he parado. Me invitan a barrios, a centros juveniles, a cárceles. Donde hay desesperanza, allí voy. Donde hay suicidio en el alma, allí llego. No con fórmulas, no con discursos, solo con el testimonio vivo de que Jesús transforma lo imposible. Que donde hubo muerte, Él planta vida. He caminado entre pandillas, con balas silbando cerca. Pero no temo, porque ya morí una vez, y el que ha muerto en Cristo vive para siempre. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. No busco vivir largo, solo vivir con propósito. A veces me invitan a entrevistas, me ponen cámaras y micrófonos, me maquillan como si fuera estrella, pero yo les digo: no soy celebridad, soy sobreviviente, porque no vine a brillar sino a reflejar. No vine a entretener, sino a advertir que el infierno no es mito, es real, pero también lo es la redención. Mi historia llegará a libros, dicen algunos. No lo sé. Si Dios quiere, así será. Pero mi mayor deseo es que llegue al corazón del que está a punto de rendirse, del que está por apretar el gatillo, del que cree que ya no hay vuelta atrás. Para ese escribo, para ese respiro, para ese lucho. He visto milagros, he visto demonios huir, he visto gente tirada en el suelo, rota por el poder del Espíritu, y aún me sorprendo, porque sigo siendo ese pecador rescatado, ese hombre que gritó desde el infierno y fue escuchado, ese que no merecía nada y recibió todo. Ahora viajo con una cruz en el cuello, no como adorno, sino como bandera. Me recuerda quién soy, de dónde salí y hacia dónde voy. No olvido el fango, no niego el pasado, pero no vivo allí. Vivo en la gracia. Camino en la verdad. Respiro libertad. Y sé que vendrán días difíciles. Persecución, críticas, desprecios. Pero también sé que el que me llamó es fiel. Y si comenzó esta obra en mí, la perfeccionará hasta el final. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Así que sigo, sin mirar atrás, sin callar la voz, sin esconder la herida, porque en cada cicatriz hay un mensaje, en cada lágrima una semilla, y en cada paso una dirección, el reino. Un día, en la eternidad, me encontraré con aquellos que fueron tocados por esta historia. Nos abrazaremos sin culpa, cantaremos sin dolor, y ante el trono del Cordero todos diremos: digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 5:9. Y allí terminará esta historia de crimen, fuego, sangre y salvación, no como tragedia, sino como testimonio, no como ruina, sino como gloria, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Comencé a recibir cartas de todas partes del continente. Eran jóvenes, madres, incluso policías retirados. Todos decían lo mismo. Tu historia me hizo ver que aún hay esperanza. Cada palabra me atravesaba el alma.
Yo que fui instrumento de destrucción, ahora me convertía en canal de vida. Era un milagro vivo, una parábola andante escrita con cicatrices. En uno de esos viajes, fui a una cárcel de máxima seguridad. Al entrar, el ambiente era espeso, cargado de violencia contenida. Los rostros eran los mismos que yo conocí en mi pasado, fríos, desconfiados, llenos de muerte. Pero cuando tomé el micrófono y dije, yo estuve donde ustedes están y salí con vida, el silencio fue sepulcral. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Empecé a predicar con el alma abierta. No maquillaba el horror. Lo mostraba. Hablaba del infierno que se esconde en la mirada de un asesino. Hablaba de cómo el odio te consume hasta que solo eres un cadáver con pulso. Pero también hablaba de la cruz, de cómo una sola gota de la sangre de Cristo puede limpiar lo que parece irredimible. Algunos bajaron la cabeza, otros lloraban sin querer. Al terminar, un interno se acercó. Tenía fama de endemoniado. Nadie lo tocaba. Me miró fijo y dijo, te odio porque me veo en ti, pero si Dios pudo contigo, ¿crees que aún hay algo para mí? Le respondí sin dudar. Cristo no busca a los perfectos, busca a los quebrados. Y ese hombre cayó de rodillas. Lo rodeamos en oración. Algo invisible se rompió, y lo vimos nacer de nuevo ante nuestros ojos. La transformación no es mágica, es diaria, duele, quita, rompe, moldea. Hay días que me levanto con miedo de caer, pero ahí está Él, el que me levantó la primera vez. Me dice, no temas, yo soy tu escudo, y avanzo, aunque tiemble, porque ya no vivo para mí, vivo para los que aún no han oído. Vivo para que el infierno no se trague a más inocentes. He sido testigo de cómo el Evangelio entra donde ni las balas ni la ley logran entrar. En prostíbulos, en villas, en cárceles subterráneas, en hospitales donde la muerte tiene turno fijo. Allí he estado, no porque sea valiente, sino porque sé que ya fui rescatado una vez. ¿Cómo callar lo que me devolvió la vida? Un día, predicando en una cancha al aire libre, un niño se me acercó. Tendría unos 7 años. Me miró con esos ojos grandes y me dijo, mi papá está en la cárcel como tú, pero yo quiero ser como tú ahora, no como él antes. Me abrazó y sentí que el cielo descendía en ese momento, porque esa es la victoria más grande. Romper el ciclo. Detener la cadena de maldición con una cruz ensangrentada. Me invitaron a un congreso cristiano en otro país. Crucé fronteras no como fugitivo, sino como embajador del reino. En el aeropuerto, nadie me reconocía, pero cuando tomé el escenario, miles escuchaban atentos. Conté la verdad con lágrimas, con fuego. Al terminar, hubo salvación masiva. Pastores lloraban, jóvenes se postraban, y yo solo decía, esto es obra de Dios, yo solo soy el testigo. A veces, cuando estoy solo en la habitación, recuerdo las voces de los que ya no están, compañeros que no salieron del infierno, vidas que el enemigo devoró. Y me arde el alma, pero también me da fuerza, porque cada vez que predico, les estoy gritando a los muertos que aún hay resurrección, porque yo soy uno que volvió. No tengo una casa fija, duermo donde Dios abre puertas. Como lo que me ofrecen, no me falta nada, porque aprendí que la provisión sigue al propósito. Y mientras siga sembrando verdad, habrá pan, habrá agua, habrá abrigo. Mas buscad primeramente el reino de mi Nuensweb, Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. A veces me despierto a medianoche con visiones. Veo ciudades incendiadas, no por bombas, sino por avivamiento. Veo cárceles sin rejas, porque los presos ya son libres por dentro. Veo altares en las esquinas. Veo al Espíritu soplando sobre los huesos secos y escucho una voz que dice, aún no has visto nada. Mi testimonio ya ha sido llevado a pantallas, libros, canciones.
pero ninguna plataforma se compara al momento en que un alma me mira y dice, ahora creo, porque ahí está el milagro, no en la fama, sino en la fe, no en los seguidores, sino en los redimidos. Un joven me escribió desde la clínica psiquiátrica. Había intentado quitarse la vida 3 veces. Me dijo que mientras estaba drogado, vio mi video y algo lo hizo detenerse, que sintió calor en el pecho, que por primera vez en años escuchó el nombre de Jesús sin odio. Hoy ese joven está limpio, bautizado, restaurado. ¿Cómo callar? Sigo caminando, sigo contando, sigo viviendo, a veces cansado, a veces dolido, pero nunca vacío, porque Él llena cada grieta, Él sana cada recuerdo, Él convierte mis ruinas en señales. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Isaías 45:3. Y cada día descubro uno nuevo. Estoy convencido de que esta generación verá cosas que otras no vieron, una cosecha como nunca antes. Pero también una batalla más dura. Por eso debemos estar despiertos, armados con la palabra, llenos del Espíritu, unidos por la verdad. No es tiempo de entretenerse, es tiempo de incendiar la tierra con el fuego del cielo. Muchos me han dicho, te usará Dios como profeta, pero yo solo quiero ser siervo, profeta, predicador, testigo, lo que Él quiera. Mientras su presencia no sea parte de mí, todo vale, porque si Él está, yo soy, pero si Él se va, yo vuelvo al polvo. Un día volveré a la cárcel, no como interno, sino como testigo. Cruzaré esos mismos pasillos con la cabeza en alto. Miraré a los nuevos rostros perdidos y les diré, este lugar fue mi tumba, pero Dios la convirtió en mi útero espiritual. Y allí se repetirá el milagro, una y otra vez. No tengo miedo del futuro, porque lo vi de cerca y sé quién lo sostiene. Si mañana me toca partir, que me encuentre hablando de Cristo, que mi última palabra sea Jesús, y que mi legado no sea un hombre cambiado, sino un Dios glorificado. Porque al final, no se trata de mí, se trata de Él, de su poder, de su gracia, de su gloria. Yo soy solo barro con cicatrices, pero en las manos del alfarero, barro que brilla. Me han preguntado si aún tengo pesadillas. Sí, a veces los rostros de los que herí vuelven en mis sueños. Oigo gritos, siento disparos, vuelvo a ver la sangre, pero ahora, cuando despierto, ya no corro, me levanto, doblo rodillas y clamo, Señor, sana también mis noches. Y entonces Él entra, su luz lo cubre todo, incluso los recuerdos. Dios no me prometió que olvidaría, me prometió que me sanaría, y lo ha hecho. Mis memorias ya no me encadenan, me empujan, me recuerdan que no puedo parar, que si callo, otros caen, que si me detengo, el infierno avanza. Y yo fui llamado no a retroceder, sino a arrebatar lo que el enemigo robó. He caminado por pueblos enteros contando esta historia. Algunos me han recibido con flores, otros con piedras, pero en cada lugar una semilla queda, porque la palabra no vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Un día fui invitado a hablar en una escuela. Me sentí raro. No había barrotes, ni uniformes naranjas, ni olor a encierro. Solo niños y adolescentes llenos de preguntas. Les conté todo, sin filtros. Algunos lloraron, otros se pusieron de pie y dijeron, yo no quiero terminar como tú empezaste. Y en ese instante, entendí que valía la pena cada cicatriz. He aprendido a amar como nunca amé, no con emoción, sino con compasión. Miro a la gente con otros ojos, veo heridas donde otros ven rebeldía, veo hambre donde otros ven violencia. Porque quien ha sido restaurado por gracia, no juzga, intercede,
Se parte por dentro y extiende la mano. Hace poco fui a un hospital a orar por un joven que estaba en coma tras una sobredosis. Los médicos ya lo daban por muerto. Entré, puse mi mano sobre su pecho y oré con gemidos. Nadie me enseñó esa oración. Fue el Espíritu hablando por mí. Al tercer día, el joven despertó. Hoy está vivo, limpio, sirviendo. Cuando me ve, me dice: yo escuché tu voz en la oscuridad. No soy sanador, no soy pastor, soy testigo. Solo digo lo que vi, lo que viví, lo que oí en lo secreto. Y cuando lo cuento, algo sucede, porque no es mi voz, es su fuego hablando a través de mis ruinas. No soy especial, pero soy escogido, y eso lo cambia todo. Recuerdo cuando le pregunté a Dios por qué no me dejó morir en mi peor momento, y Él me respondió en mi interior: porque el infierno no te hizo, así que no tiene derecho a quedarte. Desde entonces, sé que cada paso que doy es una bofetada contra el enemigo que pensó haberme destruido. Mi vida entera es una ofrenda. No busco comodidad, no busco fama. Solo quiero llegar al cielo con las manos vacías y el corazón lleno de almas. Quiero presentarme ante el trono y decir: aquí estoy, Señor. No me guardé nada, porque el que mucho fue perdonado, mucho ama. Un día, mientras predicaba en una montaña lejana, tuve una visión. Vi un campo lleno de esqueletos. Parecía muerto, pero el viento comenzó a soplar y los huesos comenzaron a unirse. Vi carne, tendones, piel. Vi un ejército levantarse del polvo y escuché: profetiza, hijo de hombre. Era Ezequiel 37, pero vivo. Supe que eso era lo que estaba haciendo, llamando a los muertos para que vivan. Sé que mi tiempo en esta tierra es limitado, pero cada día es un regalo. Y mientras respiro, seguiré, aunque duela, aunque me cueste, aunque me quede solo, porque el llamado no depende de la compañía, depende de la obediencia. En las madrugadas, a veces salgo al patio y levanto los ojos al cielo. Me imagino cómo será el día del regreso de mi Señor, el cielo partiéndose como un velo, las trompetas sonando, los muertos en Cristo levantándose, y yo arrodillado diciendo: lo esperé, y Él vino. He predicado en plazas donde me escupieron, en cárceles donde me intentaron apuñalar, en lugares donde nadie más quiso entrar. Pero siempre salí con la certeza de que Dios estaba ahí primero, que no hay terreno tan duro que su presencia no pueda ablandar. Una vez, una madre me abrazó con fuerza. Me dijo: tú eres la prueba de que no debo rendirme con mi hijo. Lloramos los dos, porque yo fui ese hijo, el que todos dieron por perdido. Pero Dios no suelta lo que ama, aunque corras, aunque te escondas, aunque odies, su amor te encuentra. He sentido el Espíritu Santo de formas que no puedo explicar, como fuego en los huesos, como un río interno, como un peso glorioso que me hace caer sin fuerza, pero levantarme con poder. No es religión, es presencia, es Dios vivo. Y cuando Él toca, no hay pasado que resista. Sé que pronto llegará el día en que cerraré los ojos por última vez. No sé si será en una cama, en una cruzada o en la calle, pero cuando llegue ese momento, sonreiré, porque sé a dónde voy, porque viví redimido, porque amé a pesar del lodo, porque fui fiel al mensaje que me salvó. Y cuando mis ojos se abran del otro lado, veré al Cordero y caeré de rodillas una vez más, no por culpa, por adoración, y cantaré junto a millones: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Allí no habrá rejas, no habrá verdugos, no habrá recuerdos dolorosos, solo luz, solo gloria, solo paz. Y entenderé, por fin, que todo valió la pena, que cada lágrima fue sembrada en eternidad, que fui arrancado del infierno para ser sembrado en el cielo.
Y esta historia, la mía, será solo una entre millones. Una historia más que grita por los siglos: Jesucristo salva, Jesucristo transforma, Jesucristo reina. Hace poco fui invitado a un retiro en la selva. Era una zona donde la violencia aún hablaba más fuerte que la fe. Al llegar, me miraban con desconfianza. La gente allí ya había escuchado muchas promesas rotas, muchas visitas vacías. Pero cuando me senté con ellos junto al fuego, comencé a hablar sin títulos, sin superioridad. Solo les conté quién fui y en quién me convertí. Una anciana se me acercó al tercer día. Tenía los ojos llenos de años y cicatrices. Me tomó la mano y dijo: «Usted es lo que yo pedí en oración hace 20 años. Un testigo sin vergüenza, sin doblez, sin religiosidad». Me quedé mudo, porque supe que no llegué allí por casualidad. Cada paso mío es dirigido, cada encuentro, divino. Durante una caminata por esa misma selva, vi un árbol partido por un rayo, seco, roto, sin fruto. El guía me dijo: «Ese ya está muerto». Pero al acercarme, noté algo. En su base, una rama verde, pequeña, nueva, brotaba con fuerza. Me estremecí, porque supe que era una señal. Aún de lo quebrado, Dios puede sacar vida. Volví a la ciudad con más urgencia, con más carga, porque mientras uno escucha, miles mueren sin oír. No puedo conformarme, no puedo dormirme. Hay una generación que no quiere templos, pero que sí necesita verdad. Y yo tengo una historia que pesa más que una prédica. Tengo marcas que predican solas. En una noche de lluvia, una joven se me acercó luego de una conferencia. Temblaba, no por frío, sino por guerra interior. Me dijo: «Hoy iba a abortar, pero cuando escuché que Dios te esperó a ti, supe que también puede esperar a mi bebé». Lloramos juntos. Esa noche, una vida no fue terminada, fue iniciada. He aprendido que el Evangelio no es un mensaje cómodo, es una cruz, es rendición, es morir a uno mismo. No todos quieren oírlo. Algunos prefieren la religión anestesiada, pero yo ya estuve muerto y no me interesa adornar tumbas. Prefiero ser crudo y ver resurrección, que suave y ver condena. Una vez me ofrecieron dinero para callar partes de mi historia. Querían usarme como imagen, pero sin mencionar el infierno. Me negué, porque si borro el pozo del que salí, borro la gloria de quien me sacó. Y no vine a maquillar el testimonio, vine a mostrarlo, con barro y sangre si hace falta. A veces, al mirar al espejo, me sorprende no ver al monstruo que fui. Me veo humano, me veo renovado, me veo hijo, porque Dios no solo limpia, restaura identidad. Ya no soy esclavo, no soy número, soy llamado por nombre, soy conocido, y eso cambia todo. He pasado noches enteras orando por gente que nunca conocí. El Espíritu me los pone en la mente, rostros, ciudades, edades. Intercedo como si fueran mi familia. Y muchas veces, días después, alguien me escribe: «Aquel día, a tal hora, sentí que alguien oraba por mí». Dios es así, preciso, íntimo, fiel. Mi madre aún vive. Me ve predicar desde una silla en su pequeña casa. Cada vez que la abrazo, siento que Dios la recompensó, porque ella nunca me enterró. Siempre oró, siempre creyó. Y si hoy estoy vivo, es también por esas oraciones, silenciosas, pero potentes, que subieron al trono cuando yo estaba perdido. Hay noches en que la guerra espiritual se manifiesta con violencia, pesadillas, ataques, angustias repentinas. Pero no me asusto. Me levanto, abro la Biblia y declaro las promesas, porque aprendí a pelear de rodillas. Y en cada batalla, el cielo se encarga de que no pelee solo. En una cruzada reciente, una mujer poseída comenzó a gritar cuando testificaba. La llevaron al frente. Nadie se atrevía a acercarse, pero yo lo hice. No con gritos, no con show. Solo le hablé al Espíritu con autoridad. Este cuerpo ya no es tuyo. Jesús pagó el precio. Cayó como muerta y luego despertó, libre.
Hoy sirve en una iglesia. He visto a líderes religiosos endurecerse al verme predicar. No entienden cómo un ex asesino puede hablar de amor, pero yo no necesito aprobación. Necesito obediencia. No vine a complacer, vine a proclamar, porque si los fariseos se escandalizan, es señal de que el mensaje aún tiene poder. Dios me ha permitido levantar centros de restauración, pequeños lugares donde exreclusos encuentran hogar, fe, trabajo. No es un programa, es familia, es altar, es fuego. Allí muchos vuelven a nacer, porque no basta con salir de la cárcel, hay que entrar al reino. Mi sueño es morir predicando, que mis últimas palabras no sean suspiros, sino promesas, que mi boca diga Jesús mientras mi alma se eleva. No quiero dejar herencias materiales, quiero dejar legado eterno, gente transformada, puertas abiertas, ciclos rotos. Cada vez que subo a un púlpito, me tiemblan las manos, no por miedo, por reverencia, porque sé que cargo palabras que pueden dar vida o muerte, y no quiero usarlas en vano. Quiero que cada frase sea ungida, que cada sílaba lleve fuego, que cada testimonio queme hasta lo más profundo. He escrito cartas a hombres que están en el corredor de la muerte. No les prometo absolución, les hablo del cielo, les hablo del ladrón en la cruz. Les digo que aún al borde del abismo, Dios oye, que si pueden usar su último aliento para creer, serán recibidos en gloria. Mi Biblia está rota, rayada, desgastada, pero la amo más que a mi propia historia. Es el único libro que me leyó primero, que me interpretó, que me expuso, que me abrazó. Cada página me recuerda que soy parte de algo eterno. No soy casualidad, soy propósito en carne viva. Y cuando llegue el día final, cuando se calle mi voz, cuando se cierre este capítulo, que otros tomen la antorcha, que no se apague el mensaje, que lo griten más fuerte, que lo lleven más lejos, porque mientras haya un alma en tinieblas, esta historia seguirá viva.